Es muy importante detenernos en este tema, Carlos, porque Maduro, en más de una década, desde que llegó al poder, le achaca los problemas de Venezuela, todo lo que está sucediendo en el país, al bloqueo y a las sanciones. Cuando el mayor pico, la mayor ola migratoria que había en Venezuela fue sin sanciones. Cuando la crisis humanitaria, la crisis de desabastecimiento y la crisis de servicios públicos empezó mucho antes de que hubieran sanciones en Venezuela. Pero más aún, hoy en día no hay sanciones, ya hace más de un par de años, Chevron opera con licencia y con total libertad en Venezuela, generándole miles de millones de dólares a la dictadura y aún así el chavismo y sus aliados de la región le siguen achacando los problemas de Venezuela al bloqueo. Todo esto entendiendo que hay un contexto por el cual se le dieron esas licencias a Chevron y a otras empresas petroleras y energéticas del mundo. Un contexto que los venezolanos tenemos en ese recuerdo todo el tema de la negociación de Barbados, que en teoría, aparte de la liberación de presos que tenía Estados Unidos por corrupción, por narcotráfico y por lavado de dinero, del chavismo, aparte de esa liberación, estaba también metido el tema de las licencias petroleras, pero por otro lado, dentro de muchas otras cosas, el chavismo iba a dar garantías electorales para la elección presidencial. Garantías que, por cierto, no se dieron. No habilitaron a María Corina Machado ni a ninguno de los políticos que querían aspirar a las elecciones presidenciales, no le devolvieron las tarjetas a los partidos políticos, no permitieron hacer una campaña como normalmente se tiene que hacer, persiguieron incluso a toda la gente que apoyaba a María Corina, a Edmundo y a toda la oposición democrática durante la campaña, llegaron hasta cerrar negocios de empanadas, panas, es decir, a pesar de todo esto, nosotros fuimos a las elecciones y las ganamos, pero durante todo este tiempo, las petroleras tuvieron licencia y el chavismo estuvo ingresando miles de millones de dólares. Y aún así siguen con el cuento del bloqueo, de las sanciones, del imperio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es tan así como nos lo vende el chavismo, Carlos. Es decir, existe un bloqueo real contra Venezuela, existen sanciones reales contra Venezuela que han impedido que ellos logren sacar el país hacia adelante. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, Jesús, pero primero, la narrativa del régimen es falsa. El chavismo usa las sanciones como excusa para justificar su incompetencia y la corrupción, desviando la atención de sus propios crímenes, violaciones de derechos humanos, la mayor corrupción de la historia de nuestro hemisferio, no respetar la voluntad popular y la violación a nuestra constitución.